Hola Magallanes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Un placer estar aquí un día más. Bueno, lo primero, suscribiros. Segundo, campanita. Bueno, os sorprenderéis de que os llame Magallanes y os preguntaréis, ¿Magallanes por qué? Si nunca nos ha llamado así. Bueno, tiene su motivo. Y ese motivo es que este año nos encontramos en el quinto centenario de la primera vuelta al mundo realizada por Magallanes y Elcano. Y como tal, para mi universidad tengo que hacer un trabajo, en concreto un reportaje, sobre algún aspecto de esta vuelta al mundo. Y entre mi compañero Fermín y yo hemos decidido hacer una pequeña oda a un personaje, no de la vuelta al mundo, pero sí que fue clave en ella, llamado Marino de Tiro. Este señor fue el primero que se podría decir que más o menos acertó con la dimensión del planeta y que después tuvo su repercusión. Para poneros un poco en contexto, os voy a contar un poco sobre la vuelta al mundo. Eh, bueno, eh, la expedición de Magallanes y Elcano fue una expedición marítima realizada en el siglo XVI y financiada por la corona española, capitaneada por Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano, y que tenía como objetivo abrir una ruta comercial con las Islas de las Especias. Para ello querían buscar una forma de llegar a estas islas conectando el Océano Atlántico con el Océano Pacífico. Y bueno, los encargados de descubrir esta ruta fueron estos dos señores. Algo que destacar es que hay dos capitanes, porque Fernando de Magallanes, el que al principio estaba encargado de capitanear esta vuelta al mundo, eh, se quedó por el camino. Entonces el regreso lo realizó Juan Sebastián Elcano, fue el encargado de capitanear la única nave que volvió a puerto, llamada Victoria. eh, Fue la única de 5 naves. Estas 5 naves, me vais a permitir que tenga aquí mi pequeña chuleta, fueron la Trinidad, la San Antonio, la Concepción, la Victoria y la Santiago, siendo la Trinidad la capitaneada por Fernando Magallanes. Esta ruta fue determinante en la historia, no solo de España o del comercio marítimo, sino del mundo. O sea, fue la primera circunnavegación de la Tierra de la historia. Algunos de los motivos por los que solamente volvió una nave, la Victoria, capitaneada, como ya he dicho, por Juan Sebastián Elcano, fue los fallos en los cálculos de la dimensión de la Tierra. Se pensaban y estimaron que tenía una dimensión mucho más pequeña de la que en realidad tenía. Algunos otros problemas que surgieron, como es obvio en una expedición de la Vuelta al Mundo, fueron naufragios, abordajes, sublevaciones en las propias naves. Y bueno, como ya he dicho, uno de los claves fue este error o esta falta de información sobre la dimensión del mundo, que derivó en escasez de recursos, desesperación de los marineros, desesperación de los propios tripulantes. Y bueno, esto supuso que la nave Victoria llegase no solo en malas condiciones, sino con muy pocos tripulantes. Solamente regresaron a puerto 18 de los 239 que comenzaron la expedición, y estos 18 volvieron en unas condiciones pésimas. La mayoría volvieron muy enfermos y casi muertos. Volviendo sobre nuestro protagonista, Marino de Tiro, tengo que decir que, bueno, para contaros un poco quién era, de dónde salió, en qué época vivió y tal, era un geógrafo y cartógrafo de la ciudad de Tiro, de la antigüedad, nacido en el siglo V a.C. aproximadamente. Y sinceramente hemos buscado mucho y no se conserva apenas nada de su obra ni de su vida. Probablemente se quemó en el incendio de la Biblioteca de Alejandría, de la que fue director, y ahí se perdería quizás biografía suya, información que podríamos haber obtenido sobre él, o incluso referencias en las que se basó y en las que otros utilizaron para contar su vida. El mapa sobre el que trabajó principalmente Marino fue el mapa de la Ecúmene. La Ecúmene, podemos decir que es un mapa eh, que lo crearon los romanos, por así decirlo. Bueno, lo crearon, apareció en la época romana, y el mapa de Ecúmenes delimita principalmente aquellos territorios que se pueden considerar como conocidos. Es decir, en la época romana, si no se conocían las Américas, el mapa de la Ecúmenes, por supuesto, que no aparece en las Américas. Entonces, bueno, para no confundir más, la Ecúmenes es aquello que se conoce que se ha estado o que
no se ha estado, pero se ha visto, por así decirlo, ¿vale? Entonces, bueno, esa fue su principal obra, dedicarse a corregir el mapa de la Ecúmene. Y bueno, Ptolomeo también comenta que hubo un tercer volumen, una tercera obra de nuestro Marino de Tiro, que se dedicó bueno, se centró en el tema de los movimientos astrales, el movimiento de las estrellas. Y bueno, aunque el conocimiento de su trabajo nos ha llegado principalmente a través de las críticas que le hizo Ptolomeo, para muchos autores posteriores, el trabajo de Ptolomeo, aunque lo criticase a Marino, se basó sobre él, o sea, bebió de Marino. Entonces, bueno, como cita el propio Ptolomeo, y leo en mi chuleta, el último de los cosmógrafos de nuestra época que se dedicó con gran interés a esta materia, pues sabemos que investigó muchas cosas que no se conocían hasta entonces. Además, habiendo recogido con sumo cuidado los relatos de casi todos sus predecesores, no solo corrigió aquello en lo que los otros se equivocaron, sino que incluso lo que él mismo había tratado incorrectamente, como puede observarse en las ediciones de su cosmografía ilustrada, con sus numerosas rectificaciones. Entonces, bueno, se puede decir que Marino fue un nexo de unión de muchos puntos distintos de información. O sea, unió a sus contemporáneos, a sus predecesores, a los romanos, a otros expertos en la materia. O sea, es muy interesante la obra que hizo Marino porque además también supo incorporar los nuevos descubrimientos y trasladó en el mapa la información proporcionada, la información de distancia proporcionada por mercaderes y por informes oficiales que le proporcionaron expertos en la materia que hicieron por tierra y por mar. Todo esto también se hizo gracias a la observación astronómica. Como ya hemos mencionado antes, este hombre marino, el tercer volumen que se supone que hizo, lo realizó sobre los movimientos de las estrellas. Entonces se basó tanto en las distancias medias en tierra como en las observaciones de las estrellas para trazar y determinar coordenadas, algo que me parece, para concretar un poco, su método cartográfico consistió básicamente en localizar sobre una retícula geográfica ortogonal la posición astronómica de determinados lugares, los puntos de control, y sobre ellos trasladar las distancias medidas y los rumbos obtenidos sobre el terreno en estado de jornadas de navegación. Ptolomeo, al igual que también se basó en Marino para realizar muchas de sus obras, lo culpa de graves errores en las traslaciones de los puntos itinerarios. Al igual que otros autores también lo culpan de que, bueno, que es comprensible que en la época en la que se movía Marino, debido a la abundancia de datos que realizó, bueno, no que hubiese abundancia de datos en el momento, sino la abundancia de datos que él obtuvo, que bueno, que es comprensible que indujera a error. Por ejemplo, la sobrevaloración de las expediciones realizadas al interior de África por Septimio Flaco y Julio Materno. Y también otros errores, por ejemplo, la sobredimensión del continente asiático. Creían o estimaron que la zona asiática era mucho más grande de lo que en realidad era. Entonces, bueno, esos son algunos errores. Después también en latitudes norte, sur, este, oeste, los grados que estimaban también son muy frecuentes en los errores que cometió Marino de Tiro. Si bien algunos autores desmitificaron el trabajo de Marino de Tiro porque decían que, bueno, que había podido cometer errores tan garrafales como los de sus predecesores, que son obvios y tan medidos, después de haber realizado ellos mismos unas mediciones del mundo, se asemejan bastante unas con otras. Por lo tanto, podemos decir que la obra de Marino de Tiro es cuanto menos muy acertada para los recursos que tuvo en su época. Gracias por estar una vez más aquí conmigo, chavales. Muchas gracias. Hasta luego, Magallaners.